Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Ese nombre parece querer contener varias personas. Nace en Buenos Aires, en 1899, en una casa con biblioteca. Y en esa biblioteca, el joven Borges es un niño que aprende a leer en inglés antes que en español. Su padre, Jorge Guillermo Borges, le enseña con los libros de su propia biblioteca. Esa doble lengua, esa doble herencia será el primer desdoblamiento. El niño que crece entre dos idiomas y dos tradiciones ya está practicando la distancia que definirá su vida. Estar siempre un paso afuera, incluso en su propia casa. A los 6 años, el pequeño Georgie ya había declarado solemnemente a su padre: seré escritor. Antes de haber escrito una sola línea, sabía que su destino sería literario. Los primeros textos que produjo, admirablemente entre los 6 y los 10 años, oscilaron entre el español y el inglés. Un manual de mitología griega, escrito en inglés con algunas palabras en español. Un drama en un español arcaizante. Y una traducción del Príncipe Feliz de Oscar Wilde, del inglés al castellano. Esa traducción, publicada en 1910, cuando Borges tenía 11 años, fue su primer texto publicado. La lengua que eligió no fue ni el inglés ni un español purista, sino un castellano que había atravesado el inglés. La obra de Borges tiene su prehistoria en una traducción infantil. El nombre, sin embargo, pesa. Cada apellido remite a una tradición. La familia paterna, de ascendencia inglesa. La materna, criolla, con raíces militares en las guerras de independencia. Esa dualidad se inscribe en el cuerpo, en la lengua, en la forma de estar en el mundo. El niño que crece en el barrio de Palermo, rodeado de libros, ya está aprendiendo a habitar un territorio que no es del todo suyo y que, sin embargo, lo define por completo. La biblioteca paterna es el primer laberinto. Y Borges, antes de saber que existían los laberintos, ya estaba dentro de uno. La biblioteca paterna fue el primer universo. No una metáfora, sino un espacio físico con estantes y con olores y con horas de infancia transcurridas entre páginas. Borges no concibió el mundo sin libros. Su padre era un hombre modesto, que se enorgullecía de su ascendencia inglesa. Y esa biblioteca era el testimonio visible de una herencia cultural que el niño asumió como propia. Pero la biblioteca también fue su condena. Cuando en 1955 el gobierno de la Revolución Libertadora lo nombró director de la Biblioteca Nacional, Borges ya estaba quedándose ciego. La paradoja que él mismo convirtió en poema. Director de 800.000 volúmenes que no podía leer. Me dio a la vez los libros y la noche. Escribió en el Poema de los Dones. Fue escrito en 1958, 3 años después de asumir el cargo. Borges recibió estos dos dones simultáneos y contrapuestos. Fue nombrado el director de la Biblioteca Nacional y a la vez tomó conciencia de que tenía que abstenerse por completo de leer y de escribir. Estaba rodeado de códices antiguos, de enciclopedias, de páginas impresas por Gutenberg, de manuscritos, de incunables, más de 800.000 volúmenes que compendiaban la cultura. De esa ciudad de libros hizo dueño a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en la biblioteca de los sueños. La biblioteca dejó de ser un lugar de lectura para convertirse en una geografía recorrida con el tacto y con la memoria. El cuerpo como único instrumento para habitar un mundo de papel. Borges, que había imaginado bibliotecas infinitas, vivió la experiencia de estar en el centro de una y no poder verla. Pero esa contradicción no lo derrotó. La transformó en materia literaria. La noche y los libros, el don y la pérdida se volvieron indistinguibles. La biblioteca ya no era un lugar al que se iba a buscar información. Era un espacio que se llevaba adentro, memorizado, repetido, habitado desde la oscuridad. La retinitis pigmentosa fue hereditaria. No fue un accidente, sino un destino escrito en los genes. Borges sabía que se iba a quedar ciego. Lo supo antes de que ocurriera. Esa anticipación le dio tiempo para preparar una estrategia. Memorizar, dictar
confiar en la voz de otros. Siempre tuvo cortedad de visión por una miopía. En 1927 se le diagnosticó un queratocono y a partir de ese momento fue sometido a numerosas intervenciones. La ceguera no fue un momento, sino un proceso. Un atardecer lento que duró décadas. La ceguera no lo detuvo, lo reconfiguró. En sus últimos años decía que antes el mundo exterior interfería demasiado. La oscuridad, paradójicamente, lo volvió más libre para imaginar. Pero también lo encerró en una dependencia absoluta. Necesitaba a alguien que le leyera, que le escribiera, que le describiera lo que sus ojos ya no veían. Esa dependencia no fue una condena menor. Fue la condición de su trabajo durante los últimos 30 años de su vida. El impacto en su estilo fue muy profundo. A medida que su visión disminuía, Borges empezó a dictar sus cuentos y sus poemas. Su prosa se volvió más depurada, más rítmica, más oral. Cada frase perfectamente esculpida para ser pronunciada y escuchada. La ceguera no solo cambió su método, cambió la textura de su escritura. Las frases se volvieron más musicales, más memorables, más conscientes del oído. El escritor que ya no podía ver se convirtió en un escritor que escuchaba lo que dictaba. Y esa escucha afinó su oído hasta el extremo. Leonor Acevedo no fue solo su madre, fue sus ojos, su secretaria, su compañera de viajes, su lectora en voz alta. Nacida en Buenos Aires en 1876, fue traductora y un pilar fundamental en la vida personal y en la obra de su hijo, especialmente luego de su ceguera total. Vivieron juntos hasta que ella cumplió 99 años. La relación fue tan simbiótica que algunos creían que eran marido y mujer. Un biógrafo llegó a decir que Borges tenía un matrimonio con su madre y no era una declaración psicológica. Es una descripción de hecho. Ella organizó su vida, gestionó su carrera, le sugirió casarse cuando ya no pudo acompañarlo. Ella le leía textos en voz alta, incluso cuando casi no tenía voz y le estaba fallando la vista. Y no era una lectora pasiva. Tenía gustos literarios propios y no dudaba en manifestar su desacuerdo. En una ocasión, mientras seguía el dictado de un cuento, le dijo: «Vos siempre con tus guarangos y tus cuchilleros». Pero había entrado en el cuento. Esa escena revela la intimidad de la relación. La madre que corrige, que opina, que habita el texto junto al hijo. No era una secretaria cualquiera. Era una colaboradora que había conocido la obra de Borges antes de que existiera. Salvo su breve y fallido matrimonio con Elsa Stete, gestionado por la propia Leonor, Borges solo se separó de ella cuando ella murió. Murió en 1975 y Borges todavía le sobrevivió 11 años. Pero la presencia de Leonor en su obra es indeleble. No solo como figura biográfica, sino como condición de posibilidad. Sin ella, Borges no habría podido escribir lo que escribió. La literatura de Borges, en un sentido muy concreto, fue una literatura dictada a una voz materna. Borges escribió algunos de los poemas de amor más conmovedores del siglo XX. Pero su vida amorosa fue, en palabras de Mario Vargas Llosa, un puro desastre, una frustración tras otra. Se enamoró de mujeres que lo mantenían a distancia, amores platónicos, no correspondidos, no consumados. La única vez que accedió al matrimonio por deseo propio con Elsa Stete Millán, la relación duró 3 años. Se casaron el 21 de septiembre de 1967. Él tenía 68 años y ella 57. Una viuda que había sido su novia en la juventud. El matrimonio fue infeliz. Él la llamó oscura y posesiva y la abandonó sin aviso ni explicaciones. Se divorciaron en 1970. Se casó por segunda vez con María Kodama, pocos meses antes de morir, en abril de 1986. Ella había sido su secretaria, su ayudante y su compañera de viajes desde mediados de los años 70. El matrimonio, realizado en Paraguay para sortear las leyes argentinas que no permitían el divorcio, duró
apenas 2 meses. Borges murió en junio de 1986. El amor, para Borges, fue siempre un territorio de aproximación fallida. Tal vez por eso escribió tan bien sobre él, porque lo habitó desde la imaginación, no desde la experiencia. Pero no fue solo el amor romántico el que se le negó, también el amor cotidiano, el de la convivencia, el de la intimidad compartida. Borges vivió la mayor parte de su vida con su madre y después de su muerte, con una soledad que solo la literatura podía llenar. Esa distancia afectiva, esa incapacidad para establecer vínculos duraderos más allá de la dependencia filial, es una de las contradicciones más profundas de su vida. El hombre que escribió sobre el infinito y el laberinto no supo cómo salir del laberinto del amor. Borges fue un antiperonista declarado. Llamó a Perón un canalla que corrompió a todo su país. En una famosa frase dijo: los peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Pero su posición política fue más compleja que una etiqueta. No fue un militante, fue un hombre de convicciones que chocaban con el populismo, el nacionalismo y cualquier forma de masificación. Su admiración por Inglaterra, su defensa del individuo contra el Estado, su desprecio por el caudillismo, todo eso lo convirtió en una figura incómoda para la Argentina de su tiempo. El peronismo, para Borges, representaba la barbarie contra la civilización, una antinomia que recorría la historia argentina desde Sarmiento. Pero su antiperonismo no era simplemente político, era estético y moral. Despreciaba la retórica grandilocuente, el culto a la personalidad, la manipulación de masas. En ese sentido, su posición era coherente con su literatura. Ambos eran ejercicios de precisión, de distancia. Pero esa coherencia también lo aisló. Durante el primer peronismo, fue apartado de su puesto en la Biblioteca Nacional y sometido a hostigamiento. Más tarde, durante la dictadura militar, su figura fue instrumentalizada por la derecha, a pesar de que él nunca fue un aliado acrítico del poder. La política fue otro laberinto, del que prefirió salir por la puerta de la literatura. No porque fuera indiferente, sino porque sabía que la literatura ofrecía una verdad más duradera que cualquier consigna. Borges escribió bajo seudónimos, colaboró con Bioy Casares en identidades ficticias, concibió personajes que eran versiones deformadas de sí mismo. No fue un escritor que se desnudara en sus libros, fue un escritor que se multiplicaba para no tener que ser uno solo. La literatura fue su máquina de producir alter egos. ¿Y por qué? Quizás porque la identidad única le resultaba insoportable. Quizás porque él sabía que el yo es una ficción y decidió hacer de esa ficción su oficio. Al colaborar con Adolfo Bioy Casares en una serie de relatos policiales, firmó con seudónimos como Honorio Bustos Domecq o Benito Suárez Lynch. Esas identidades compartidas eran más que un juego. Eran una forma de disolver la autoría, de cuestionar la noción romántica del escritor como genio solitario. En esos relatos, la voz no era de uno ni de otro. Era una tercera voz, nacida del diálogo, de la corrección mutua, de la complicidad. También escribió bajo seudónimos individuales: Alex Ander, Benjamín Beltrán, Andrés Cortí, Pascual Guida, José Túntar. Cada uno de esos nombres era una máscara, una posibilidad de ser otro. Y la invención del otro no era un escape, era más bien una exploración. ¿Qué se puede decir cuando no se dice el nombre propio? ¿Qué verdad emerge cuando la identidad se disuelve? Borges sabía que la literatura no es una confesión, sino una construcción. Y construyó tantas identidades como fue necesario para no tener que ser uno solo. Borges imaginó bibliotecas infinitas, laberintos que contenían todos los libros posibles, alefs que mostraban todos los puntos del universo desde un solo ángulo. Pero su vida transcurrió en espacios pequeños: la casa de la calle Tucumán, el departamento de la calle Maipú, la Biblioteca Nacional. El infinito fue para él una obsesión mental, pero no una experiencia física. Lo concibió desde el encierro.
Esa es la contradicción que atraviesa toda su obra. El hombre que pensó lo ilimitado, vivió limitado. Y sin embargo, de esa limitación nació la obra. El Aleph, ese punto que contiene todos los puntos, fue imaginado en un sótano. No en una catedral, ni en una montaña, ni en un viaje extraordinario, sino en un sótano de la calle Garay, en Buenos Aires. El lugar desde donde se ve el universo es oscuro, pequeño, insignificante. Borges sabía que el infinito no necesita de grandes escenarios. Necesita ojos que sepan mirar. O en su caso, una imaginación que pudiera suplir la mirada. Los laberintos que concibió eran interiores. No eran jardines extensos, sino pasillos mentales, bibliotecas de espejos, galerías que se bifurcan hasta el vértigo. En El jardín de los senderos que se bifurcan, el laberinto es una novela china, un manuscrito, una red de tiempo y posibilidades. No un lugar físico, sino una estructura del pensamiento. El infinito, para Borges, no estaba afuera, estaba en la cabeza. Y la cabeza estaba en una habitación, en Buenos Aires, en la oscuridad. Esa paradoja es la que convierte a Borges en un escritor único. No necesitó viajar para imaginar mundos. No necesitó ver para describir. Necesitó, como decía, los libros y la noche. La noche como condición de trabajo, como materia prima, como paisaje interior. El infinito no se contempla, se construye con palabras, en silencio, en el reducido espacio de una mente que sabe que el universo cabe en un punto. A partir de los años 50, Borges dejó de escribir a mano. Dictaba, primero a su madre, luego a secretarias y luego a María Kodama. La escritura se volvió algo oral, performático. Cada texto era primero una frase dicha en voz alta, escuchada y corregida y repetida. La literatura dejó de ser un acto solitario para convertirse en un diálogo, pero un diálogo desigual. El escritor hablaba y el otro transcribía. La mano que escribía no era la suya. El cuerpo del texto ya no pasaba por su cuerpo. Era literalmente una voz sin manos. El proceso era lento, paciente, casi ritual. Borges componía en su cabeza, repetía las frases hasta memorizarlas y luego las dictaba en voz alta. Pero no era un dictado mecánico, era una escucha activa. Al oír sus propias palabras, las corregía, las pulía y las ajustaba. La oralidad se convirtió en el filtro final de su prosa. Si una frase no sonaba bien, la cambiaba. Si un párrafo no fluía, lo reescribía. La literatura, para el Borges ciego, era un arte del oído. Esa dependencia de la voz ajena también tuvo un costo: la privacidad. Borges no podía escribir nada que no estuviera dispuesto a decir en voz alta frente a otra persona. El texto ya no era un espacio de intimidad absoluta. Era una performance, un acto compartido. La escritura dictada es una escritura expuesta, vigilada, mediada por la presencia del otro. Y es posible que esa condición haya moldeado su estilo. Cada frase, al ser dicha en voz alta, debía ser clara, medida e impecable. No había espacio para la ambigüedad, para el titubeo o para la escritura automática. Todo debía pasar la prueba del oído. Pero también hay algo liberador en ese método. Borges, al delegar la escritura, se liberó del peso físico de la pluma, del dolor de la mano, de la fatiga de la vista, y pudo concentrarse en lo único que le importaba: las palabras. La literatura, para él, siempre fue un asunto de lenguaje, no de caligrafía. El dictado fue una forma de volver a la esencia del oficio: construir frases, pulir sonidos, afilar significados. Sin la distracción de la escritura manual, Borges se convirtió en un orfebre de la palabra hablada. Borges dejó una pregunta que parece escrita por alguien que lo sabía todo. Pero también dejó una pregunta: ¿qué significa ser escritor cuando ya no puedes escribir? Su legado no es solo literario. Es una reflexión sobre la autoría, la memoria y la dependencia. Mostró que se puede ser un gigante de las letras sin tocar un lápiz,
que la literatura no es un oficio manual, que el verdadero trabajo ocurre en la cabeza, en la memoria y en la voz. La pregunta que dejó abierta es muy incómoda. ¿Cuánto de lo que llamamos creación es en realidad una forma de delegación? Borges fue un escritor que produjo su obra en la oscuridad, dictando a otros. Y esa condición lo convirtió en un caso extremo de lo que todos los escritores, en cierto grado, experimentan: la distancia entre lo que se piensa y lo que se escribe, entre la voz interior y la palabra exterior. Pero en Borges, esa distancia se hizo material, tangible. No era una metáfora, sino su método de trabajo, y ese método, a su vez, se convirtió en el tema de su obra. Los cuentos sobre la traducción, sobre la copia, sobre la falsificación, sobre el doble. Borges escribió sobre la autoría, porque él mismo había delegado su autoría. Su legado, entonces, no es solo una obra monumental. Es una forma de entender la literatura como un acto de memoria y de voz, no de mano. El escritor que dictaba y que memorizaba y de que dependía de otros para hacer visible su pensamiento, dejó una lección paradójica. La escritura no es escribir. La escritura es pensar en voz alta. Es construir frases que puedan ser dichas y escuchadas. Es confiar en que el lenguaje sobrevive al cuerpo que lo produce. Y hay otra huella: su presencia en la cultura argentina y mundial. Borges se convirtió en un símbolo, un mito, una máscara. Pero detrás del mito está el hombre que dictaba, que memorizaba, que dependía de otros. La grieta que deja es la pregunta sobre la autoría en un mundo donde cada vez más el texto se produce lejos de la mano. Borges ya estaba ahí, en esa frontera, antes de que la tecnología la hiciera visible. Su legado es haber mostrado que la literatura es, ante todo, un acto de voz. Borges murió en Ginebra, la ciudad donde había vivido de adolescente. Eligió volver al lugar donde había sido joven y vidente. En sus últimos días, rodeado de libros que ya no podía ver, dictó sus últimas palabras. La imagen final no es la de un sabio en una biblioteca inmensa. Es la de un hombre en una habitación pequeña, con alguien que escribe lo que él dice. Y esa escena lo contiene todo: la dependencia, la dignidad, la literatura hecha voz, la oscuridad como único paisaje. El 14 de junio de 1986, a los 86 años, Borges murió de un cáncer de hígado. Su viuda, María Kodama, estaba a su lado. En sus últimos días, según los testimonios, seguía recitando versos de memoria. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca, había escrito en el poema de los dones. Pero el paraíso que lo recibió no era una biblioteca visible. Era la memoria de todas las bibliotecas que había habitado, la voz de todos los poetas que había leído, la oscuridad que se había vuelto su único paisaje. Borges no termina. Se disuelve en la continuidad de quienes todavía lo leen en voz alta. Cada vez que alguien pronuncia una de sus frases, repite el gesto de su vida. La literatura como acto oral, como palabra dicha, como voz que atraviesa el tiempo. La última imagen entonces no es la de un cuerpo que se apaga. Es la de una voz que sigue sonando, que sigue dictando, que sigue siendo escuchada en los cuartos pequeños donde alguien lee en voz alta. Borges, el hombre que escribió en la oscuridad, se convirtió en la luz de otros, sin quererlo, sin saberlo, sin verlo. Gracias.